Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos hablando de los lípidos, de las grasas, y vamos a empezar a ver los lípidos saponificables, ¿de acuerdo? Y en este primer vídeo vamos a dedicarlo a los triglicéridos. Muy bien. ¿Qué son los triglicéridos? También llamados triacilglicéridos, pertenecen al grupo de los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables van a ser aquellos que contienen ácidos grasos en su estructura, ¿de acuerdo? La característica fundamental es que, como consecuencia de tener estos ácidos grasos, van a ser capaces de formar jabones mediante la reacción de saponificación, ¿de acuerdo? En el grupo de los lípidos saponificables, además de encontrarse los triglicéridos, también llamados triacilglicéridos, pues en otros vídeos vamos a estudiar los fosfoglicéridos, vamos a estudiar los esfingolípidos y vamos a estudiar las ceras, ¿de acuerdo? Bien, como acabo de decir, los lípidos saponificables están formados por ácidos grasos, ¿de acuerdo? Recordar que la importancia biológica de los ácidos grasos es que, por un lado, se oxidan, liberando una gran cantidad de energía, aunque teniendo en cuenta que en la mayor parte de células los ácidos grasos solo se oxidan cuando no hay glucosa, ¿vale? Ya que la oxidación de los ácidos grasos es un proceso más lento que el proceso de la oxidación de la glucosa. Y decir también que los ácidos grasos van a ser componentes de otros lípidos, como es el caso que estamos viendo de los triacilglicéridos o de las grasas, ¿no? O triglicéridos, ¿vale? Los cuales se pueden separar por hidrólisis química o hidrólisis enzimática, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar a ver los triglicéridos como primer grupo dentro de los lípidos saponificables. Bien, los triglicéridos, como también ya he dicho, se llaman también triacilglicéridos, son los lípidos más abundantes del organismo. En los animales se encuentran almacenados en el tejido adiposo, es el tejido que se localiza justo debajo de la piel, lo que también se llama como el panículo adiposo, y también alrededor de ciertos órganos. En los vegetales, en las plantas, decir que son muy abundantes en algunos frutos, como es el caso de las aceitunas, de las olivas, o también en algunas semillas, como es el caso de la semilla de girasol, la semilla de soja o la semilla de maíz. Bien, vamos a ver la estructura de los triacilglicéridos, y para eso ya os he puesto ya el esquema de lo que sería la figura de un triglicérido. Mirad, el triglicérido se forma por la esterificación de un alcohol, ¿vale? El glicerol, que es el alcohol en cuestión, con tres ácidos grasos. Y la reacción que se forma es ahí. Ahí tenéis, por un lado, lo que sería el alcohol, es decir, el propanotriol, lo que es la glicerina, que veis que va a formar tres enlaces de tipo éster, por eso se llama reacción de esterificación, con tres ácidos grasos. En el caso de la figura, como tenéis ahí tenéis tres moléculas de ácido palmítico, ¿vale? Bien, fijaos cómo se produce la reacción de esterificación. La reacción de esterificación tiene lugar entre el grupo OH, ¿vale?, del ácido graso, y el hidrógeno del grupo OH del alcohol, ¿de acuerdo? Se junta, por lo tanto, un OH, en este caso del ácido palmítico, más el hidrógeno del grupo OH de la glicerina del alcohol, y se produce una esterificación. La esterificación consiste en que se produce el enlace entre el ácido graso y el alcohol correspondiente, liberándose una molécula de agua. Ahí lo tenéis en la figura. Como se han producido tres reacciones de esterificación, se produce la eliminación de tres moléculas de agua. ¿De acuerdo? Ahí veis, creo que la figura está clara, es decir, ahí tenéis el ácido graso, el cual ahora se enlaza por el oxígeno que pertenece al propanotriol, que pertenece a la glicerina, para formar el alcohol. ¿De acuerdo? Porque que tenerlo claro, quien interviene en el enlace, en la formación del enlace de esterificación, es el grupo OH del ácido graso, el que sea, en este caso el palmítico,
con el hidrógeno del grupo OH del propanotriol, que es la glicerina, ¿de acuerdo? Y quiere decir tiene que los tres ácidos grasos pueden ser iguales, en este caso palmítico, o pueden ser diferentes. Y también decir que vamos a ver, si los tres ácidos grasos son iguales, estamos hablando de triacilglicéridos simples, ¿de acuerdo? En el ejemplo, en este caso, de 3 moléculas de ácido palmítico, estaríamos hablando de la tripalmitina, ¿de acuerdo? O del tripalmitilglicérido, ¿de acuerdo? El nombre genérico sería triglicérido. Ahora, dependiendo del ácido graso, ya tendría un nombre o bien otro, ¿de acuerdo? Ya digo, según el ácido graso, hablaríamos de un nombre o hablaríamos de otro. En el caso de que contengan dos o más ácidos grasos diferentes, ¿vale? En este caso estamos hablando de triacilglicéridos mixtos o triglicéridos mixtos, ¿de acuerdo? En el caso de ahí tenéis, vamos a ver, ahí tenemos en el esquema que os pongo a continuación, tenéis dos triglicéridos simples y un triglicérido mixto. Es decir, el triglicérido que tenéis en la parte de la izquierda sería la tripalmitina, los tres ácidos grasos iguales, ácido palmítico. Después tenéis en el medio la trioleína, es decir, de nuevo son tres ácidos grasos iguales, ¿vale? Pero en este caso es el ácido oleico, ¿de acuerdo? El que forma parte de la estructura de ese triglicérido. Y después tenemos en la figura de la derecha un triglicérido mixto, es decir, porque está formado de dos ácidos grasos iguales y uno diferente. En este caso ahí tenéis dos palmíticos y tenéis un esteárico, pues entonces estaríamos hablando del 1,3-dipalmitil 2-estearilglicérido. El 1,3-dipalmitil es porque se encuentran los palmíticos en posición 1 y en posición 3, mientras que el ácido esteárico se encuentra en la posición número 2. ¿De acuerdo? Es la forma de nombrar ese triglicérido. Bien, decir en este sentido que lo que vulgarmente se conoce como grasas no son más que mezclas de una mayor o menor complejidad de triglicéridos simples, triglicéridos mixtos, junto pues con otros lípidos como puede ser el colesterol. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces hablando de los triglicéridos y vamos ya a ver las propiedades de este tipo de lípidos saponificables. Bien, decir que pueden estar a temperatura ambiente tanto en estado sólido como en estado líquido, ¿de acuerdo? Vamos a ver, cuando en la composición de las grasas predominen los ácidos grasos insaturados, las grasas se van a encontrar en estado líquido a temperatura ambiente y se denominan aceites. Esto lo podéis ver si buscáis el vídeo de propiedades de los ácidos grasos. Ahí creo que queda perfectamente explicado de qué depende de que un ácido graso sea líquido o sea sólido a temperatura ambiente, ¿vale? A modo de repaso, aunque ya digo, es mucho mejor que veáis el vídeo correspondiente, deciros que dependiendo de la cadena, del número de átomos de carbono que tenga y del número de insaturaciones que tenga el ácido graso, se encontrará en un estado o se encontrará en otro, ¿de acuerdo? Entonces ya digo, dependiendo de la composición de los ácidos grasos que tenga, bien sean saturados o bien sean insaturados, las grasas, en este caso los triglicéridos, se encontrarán en estado líquido o en estado sólido. Y las que se encuentren en estado líquido también se denominan aceites, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el componente principal del aceite de oliva es la trioleína, que ya vimos antes la composición que tenía, ¿de acuerdo? Los aceites, estos que estamos viendo, los que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, se van a encontrar en las plantas o en los peces, ¿vale? Si por el contrario lo que predominan son los ácidos grasos saturados, ¿de acuerdo? Las grasas son sólidas a temperatura ambiente. Es el caso, por ejemplo, de los sebos, que es la grasa de la vaca, o las mantecas, que son las grasas del cerdo, ¿de acuerdo? Para que lo sepamos, para que lo sepáis, el componente principal del sebo es la triestearina, es decir, el ácido esteárico, ¿de acuerdo? Estas se encuentran en los animales homeotermos. Bueno, recordar que los animales homeotermos son aquellos que mantienen la misma temperatura corporal independientemente de la temperatura del medio ambiente, ¿vale? Bien, otra propiedad, continuando con este tema, con este apartado, las propiedades de los triglicéridos,
decir que por hidrogenación, los ácidos grasos insaturados de los aceites pierden los dobles enlaces, por lo tanto pasamos de ácidos grasos insaturados a ácidos grasos saturados, es decir, cuando un enlace doble se pierde, o decimos que se satura, es decir, la presencia de un doble enlace en un compuesto hace que ese compuesto sea un compuesto insaturado, mientras que si añadimos hidrógeno se pierde el doble enlace y por lo tanto se pierde esa insaturación y se convierte en un compuesto, como digo, saturado, ¿vale? Por lo tanto, el aceite pasaría a un estado sólido, ¿de acuerdo? Esta propiedad es la que se utiliza en la industria para fabricar pues, las margarinas a partir de los aceites bien animales o bien vegetales. Bien, otra propiedad de los triacilglicéridos es que son hidrófobas, es decir, son insolubles en agua, ¿vale? Bien, ¿a qué se debe? Se debe a que no tienen grupos polares que puedan unirse con las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque recordar que quien podía producir la polaridad del ácido graso, quien podía producir la polaridad, en este caso del alcohol, es el grupo OH de la glicerina. Pero claro, recordar que el grupo OH de la glicerina no existe porque se juntó con el grupo OH del ácido graso para formar el enlace éster. Es decir, los grupos OH eran los que le permitían que los compuestos por separado, tanto el ácido graso como el glicerol, tuviesen características polares. Pero cuando se forma el enlace éster, lo que vimos antes, ocurre que se desaparecen los dos grupos OH. Uno porque entra directamente en juego del doble enlace, que era el OH del ácido graso, y otro porque el hidrógeno que formaba parte del OH del glicerol también entra. Se forma el enlace éster y por lo tanto se pierde el carácter polar del compuesto, del triglicérido, y por lo tanto al no tener grupos polares son insolubles en agua, ¿vale? Bien, digamos que los triglicéridos pueden sufrir hidrólisis tanto enzimática como hidrólisis química. ¿Hidrólisis qué significa? Significa que se separa, por un lado, el glicerol y por otro lado se separan los ácidos grasos que formaban parte de ese triglicérido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, podemos hablar de una hidrólisis enzimática, es aquella que ocurre en los seres vivos por la acción, evidentemente ya lo dice la palabra, de una enzima. La enzima que interviene en la hidrólisis enzimática se llaman lipasas, ¿de acuerdo? ¿El resultado qué son? El resultado es que se van a formar tanto glicerina como los ácidos grasos libres que tuviese ese triglicérido. Podemos hablar de, bueno, el triglicérido evidentemente tenía los tres ácidos grasos formando parte de la molécula, pero podríamos hablar de un diglicérido y por lo tanto se separaría por un lado el glicerol y por otro se separarían los dos ácidos grasos. Bien, y el otro tipo de hidrólisis que pueden sufrir es la hidrólisis química, ¿de acuerdo? La hidrólisis química se realiza mediante el empleo de álcalis, ¿de acuerdo? Álcalis que como norma general van a ser el hidróxido sódico o el hidróxido potásico, es decir, o bien la sosa o bien la potasa. Esta hidrólisis, ¿qué va a originar? Va a originar, por un lado, el glicerol, ¿de acuerdo?, la glicerina, y por otro lado, las sales sódicas o sales potásicas de los ácidos grasos que formaban parte del triacilglicérido, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis en el esquema, si estoy poniendo lo que veis ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, lo que se produce también es que estas sales sódicas o estas sales potásicas de los ácidos grasos es lo que se conoce con el nombre de jabones, ¿de acuerdo? Y esta es la reacción de saponificación, ¿vale? Ahí tenéis en el esquema cómo a partir de un triglicérido, de la tripalmitina en este caso, es formado por tres ácidos grasos, tres ácidos palmíticos, ¿de acuerdo?, unidos al glicerol mediante enlace éster, ahora mediante la reacción de saponificación, es decir, mediante el empleo de tres sosas, de tres hidróxidos sódicos, donde cada uno de los hidróxidos sódicos, por hidrólisis, se va a romper cada uno de los enlaces mediante los cuales el ácido palmítico se encontraba unido
al glicerol. El resultado de la saponificación es que de nuevo se recupera la glicerina y se van a formar 3 sales, en este caso el palmitato sódico, porque la sal que se forma es la que procede del ácido graso que formaba parte del triglicérido, y como era el ácido palmítico, se va a formar el palmitato unido ahora al catión sodio, ¿de acuerdo? Y esos son los jamones. Bien, decir que las grasas, para ponerlas en evidencia, para reconocerlas, se hace mediante un colorante específico que se llama Sudán 3, ¿de acuerdo? El Sudán 3, en contacto o en una disolución o en contacto con grasas, le confiere a estas un color rojo, naranja, muy característico, ¿de acuerdo? O sea, recordar que es el Sudán 3 el reactivo mediante el cual se reconocen las grasas. Bien, en cuanto a la importancia biológica de las grasas, y con esto terminamos el tema de los triacilglicéridos, bien, decir en primer lugar que constituyen una reserva de energía importante a largo plazo, ¿vale? Ya estudiamos y estudiaremos y veremos en vídeos, ¿vale?, que la vía más rápida para que las células puedan obtener energía es la oxidación de la glucosa, la cual se va a almacenar en forma de almidón y de glucógeno, tanto en las plantas como en los animales, ¿de acuerdo? Es decir, que de entrada no se va a utilizar la reserva de grasa para obtener energía, porque eso procede de otro lado, ¿no? Procede tanto de la glucosa como puede por el que se reserva o que se encuentra tanto en el almidón o en el glucógeno, dependiendo del tipo de célula, bien sea animal o bien sea vegetal, ¿no? Sí, hablo de que cuando se necesita energía a corto plazo, lo que hace es la célula oxidar o utilizar la glucosa. Cuando esta baja es cuando se intentan emplear otros mecanismos para obtener esta energía, y en este caso estaríamos hablando es cuando ya se utilizan las grasas, ¿vale? En decir también, claro, que en los animales se va a formar poco glucógeno, ¿vale?, ya que la mayor parte de la energía se almacena en forma de grasas, y lo hacemos y se hace por 2 razones. Mira, primero, porque 1 gramo de grasa va a liberar, cuando se oxida, 9 kilocalorías, es decir, algo más del doble de energía que se obtiene por la oxidación de 1 gramo de glúcido, que serían de 4 kilocalorías, al igual que 1 gramo de proteína, que también son 4 kilocalorías, ¿de acuerdo? Y por otro lado, decir que las grasas, por el hecho de ser hidrófobas, no retienen agua cuando se acumulan en las células. Sin embargo, el glucógeno absorbe mucha agua, almacenándose en forma hidratada, lo cual supone un mayor incremento de peso corporal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las grasas van a permitir almacenar una mayor cantidad de energía con menor incremento de peso corporal, lo que es importante para que el animal, ese ser vivo, no pierda movilidad. Es decir, si se quisiese almacenar la misma cantidad, el equivalente en energía a las grasas mediante glucógeno, al ser soluble en agua, lo cual hace que ese glucógeno coja mucha agua, se almacene con mucha agua, y el peso corporal aumentaría en mayor medida. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Entonces, el hecho de que el glucógeno no sea hidrófobo, ¿vale?, va a permitir que almacene agua, aumentando el peso corporal, mientras que la grasa, al ser hidrófoba, no retiene agua, se acumula en la célula, ¿de acuerdo?, pero sin que esto conlleve un incremento de peso corporal debido a la presencia de agua, ¿vale? Y terminamos diciendo que las grasas también van a actuar como un aislante térmico, es decir, son malas conductoras del calor, ¿vale? Las grasas almacenadas en el tejido adiposo subcutáneo van a evitar la pérdida de calor corporal, debido a que son malas conductoras del calor, ¿de acuerdo? De esta manera contribuyen a mantener constante la temperatura interna. Los animales, esto es obvio, ¿no? Los animales que viven en lugares con temperaturas muy frías, como pueden ser los animales que viven en los polos, el oso polar, por ejemplo, presenta un panículo adiposo muy grueso, también podemos hablar de las ballenas, ¿vale?, que hacen este panículo adiposo, lo que permite es que se mantenga la temperatura corporal
¿de acuerdo? Y evite que se escape el calor debido a que las grasas son malas conductoras, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es entonces el tema que quería ver en este vídeo, es decir, los triglicéridos y con, pues eso, la estructura de los triglicéridos, con sus propiedades y la importancia biológica. Y ya iremos viendo en otros vídeos el resto de lípidos saponificables que, como que recordáis, van a ser los triglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y las ceras. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os sea muy